Lo primero que me gustaría referirme es a la entrevista de la ministra de la Mujer del gobierno dominicano. Qué gratificante es cuando uno participa con una persona, no solamente con una preparación, sino con una vocación y una inspiración. Uno se siente bien porque siente que en esa área del Estado hay una persona que realmente está trabajando, está llevando a cabo una agenda que va en beneficio de la República Dominicana. De manera que mis felicitaciones para la ministra Mayra Jiménez, excelente expositora, excelente técnico, y yo creo que el gobierno dominicano se prestigia con una ministra de la Mujer como ella. Miren, yo pienso que hay temas, y lo hago por convencimiento, lo que pasa es que la política termina tragándoselo todo. La República Dominicana, el gobierno que quiere hacer algo tiene que comenzar a hacerlo cuando todavía existe la luna de miel entre gobierno y oposición. Porque después de eso, cuando eso cae en el ámbito político, no hay forma que eso se detenga. ¿A qué me quiero referir? El presidente dominicano en la Asamblea Nacional llamó a la oposición a hacer un pacto patriótico. Pero nosotros tenemos que ver qué ha pasado antes de ese anuncio. Y esto es importante que lo podamos ver porque podemos construir una narrativa alrededor de esto a partir de los hechos que se han presentado. Me explico. ¿Ha tenido el gobierno la real voluntad de hacer una gran alianza nacional en estos temas del pacto patriótico? ¿La ha tenido la voluntad? Tendríamos que preguntarnos entonces por qué vía llegó aquella ley que limita de manera, vamos a decir, hasta grosera, la soberanía del pueblo dominicano. Recordemos la ley de trata. Esa ley de trata llegó del Poder Ejecutivo, llegó al Congreso. No fue de mi casa que llegó al Congreso, fue del Poder Ejecutivo que llegó al Congreso. Entonces, en democracia hay un juego que es perfecto. Una persona gobierna y otro hace en oposición. Entonces nosotros no podemos ver la política como una especie de juego cándido. Esta es la oportunidad. No. Esa no es la política. La política es otra cosa. Entonces, si el gobierno hubiese tenido la voluntad para llevar a cabo ese planteamiento en cuanto a los intereses de la patria, hace tiempo que pudo haberlo hecho. Señores, ¿cuántas veces nosotros no venimos aquí a hablar sobre ministros de este gobierno que no tienen una política clara en términos de lo que es la soberanía y los intereses de la República Dominicana? ¿O acaso se nos olvida cuando hablamos del actual ministro de Medio Ambiente cuando estaba en Economía y Desarrollo? ¿O acaso se nos olvida cuando hablamos de Pavel? Esa gente no son agentes aislados del gobierno, son ministros del gobierno que representan la visión del gobierno. Entonces, yo me pregunto, ¿qué ha hecho el gobierno para ganarse la autoridad de la oposición para convocar a un frente en este tema? Cuando los consulados en Haití han dado una cantidad de visas, 746,000 visas para que haitianos entren a la República Dominicana. Entonces no podemos decir, que la oposición no participa en este llamado. No. Es que desde el gobierno no se han dado señales de que le interese tener una posición firme alrededor de estos temas. Entonces la oposición no puede bajo ninguna circunstancia venir a salvarle una situación a un gobierno que no le ha puesto oídos en el momento indicado para tomar medidas tendente a esto. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la medida del gobierno para evitar que esas embarazadas que vienen en guaguas cruzan la frontera y vienen a parir a hospitales dominicanos? Entonces nosotros tenemos que ver las cosas en su contexto real. Si el gobierno tiene voluntad para frenar la migración ilegal en la República Dominicana, yo sería el primero que criticaría a la oposición por no sumarse a ese llamado. Por ejemplo, el muro, ¿cómo va el muro? El muro va a cuentagotas. Ese muro va a cuentagotas. Eso fue como para generar un aura, vamos a decir, de un momento, pero ese muro, señores, que se va a terminar más o menos en el mismo tiempo que la Gran Muralla China. Por el paso como va, eso se va a inaugurar el mismo tiempo que le correspondió a los chinos hacer la muralla china para impedir el traspaso de los mongoles a territorio chino en la época de los Hans. Entonces, ese muro va más o menos a esa misma velocidad. Entonces, a mí me parece que la oposición política tiene elementos suficientes
para no acercarse a esa posibilidad. ¿Por qué? Porque se ha demostrado con creces que desde el gobierno no existe una voluntad real para frenar el tema de la migración ilegal. Señores, vamos a olvidar nosotros que hace poquito tiempo, muy poquito tiempo, los amigos que nos están escuchando, que el canciller le enmendó la plana a Leonel Fernández con un artículo defendiendo esa ley de trata que a todas luces es una vergüenza para los intereses de la República Dominicana. O ese gobierno cuyo canciller escribe un artículo para defender una ley de trata que dice que a esos ilegales hay que garantizarle comida, alojamiento, hay que garantizarle de todo, inclusive más derechos que a los propios dominicanos. Entonces, ese es el gobierno que todavía sigue insistiendo con eso. Inclusive llama a un expresidente que le explica con detalle, con elementos técnicos, y entonces le dice que es politiquero, o sea, que esa ley de trata hay que darle hacia adelante en contra de los intereses soberanos de la propia República Dominicana, en contra del mismo convenio de Palermo, que lo que establece es que los estados tienen derecho soberano a mantener la integridad territorial y que tienen la capacidad de deportar. Entonces la República Dominicana tiene que dar lo que en Europa no se permite. ¿Por qué en Europa los españoles, cuando los africanos cruzan el Peñal de Gibraltar y cruzan la zona de Melilla, inmediatamente lo embarcan nuevamente para su pueblo? ¿Por qué? Porque se acogen a la Convención de Palermo, que establece que los estados tienen la capacidad soberana de poder deportar? De manera que hay que ser más consciente en el momento de de señalar a la oposición, porque ciertamente si la oposición hoy se desvincula de esa solicitud es porque le han dado los elementos suficientes que desde el gobierno, con ministros en importantes posiciones, no se juega precisamente a esa visión. Nosotros pudiésemos decir que en el gobierno hay dos posiciones totalmente díscolas. Una posición establece una cosa y otra posición establece otra. El día que haya una voluntad férrea, una voluntad coherente alrededor de defender la dominicanidad, de defender la soberanía nacional, entonces ese día se va a convocar a toda la oposición, y la que quede fuera, entonces no será bien vista por todo el pueblo dominicano. Pero mientras tanto, en la población dominicana se ve esto como que es algo, como que no tiene un verdadero enfoque, y por lo tanto cae dentro del ambiente electoralista y dentro del ambiente político.